Bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a ver es el modelo de crecimiento de Solow y Swan, llamado así por los autores que dieron cabida a la generación de este modelo de crecimiento, que ahora es en términos neoclásicos y no keynesianos como los anteriores. Primero, ¿qué podemos decir sobre los autores? El primero de ellos es Robert Solow, quien nació en Brooklyn, Nueva York, el 23 de agosto de 1924. En septiembre de 1940 ingresó a Harvard con una beca y ahí estudió, entre otras materias, sociología, antropología y economía elemental. Sin embargo, a finales de 1942 abandonó la universidad y se alistó en el ejército, sirviendo en el norte de África e Italia durante la Segunda Guerra Mundial, donde pues fue licenciado en 1945. Esto quiere decir que pues, si en la guerra hubiera pasado algo, pues tal vez no veríamos un modelo tan sofisticado como el que vemos ahora en términos neoclásicos. Volvió a Harvard en el 45 y estudió con otro profesor también reconocido, Wassily Leontief, a quien ayudó como asistente para calcular el primer conjunto de coeficientes técnicos en las tablas de insumo-producto. En 1949 pues se traslada al MIT, donde impartió cursos de econometría y estadística, y de allí que surgió el interés de Solow. Se desplazó gradualmente a la macroeconomía y durante 40 años junto a Paul Samuelson trabajó en varias teorías notables como la programación lineal o la curva de Phillips. ¿Cuáles fueron sus obras? Bueno, sus obras más relevantes en cuanto a lo que nosotros vamos a ver hoy, pues en 1956 publica una contribución a la teoría del crecimiento económico, y en 1957 publica una segunda obra muy importante en términos de contabilidad de crecimiento que se llamó El cambio técnico y la función de producción agregada. Ambos documentos pues bastante citados, y vamos a tratar de verlos en la medida de lo posible en las siguientes diapositivas. En cuanto a Swan, su nombre Trevor Swan, pues nace en 1918 en Sydney, se tituló de Economía en la Universidad de Sydney y comenzó a trabajar en el Banco Rural de Australia. En 1950 se traslada a trabajar como director en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Australia, y su obra más destacada, tal vez una de sus únicas obras realmente destacadas, pues fue El crecimiento económico y la acumulación de capital, que pues en realidad es una obra, es una obra que está dentro de un compendio de títulos de economía. En realidad, como Trevor Swan no escribió bastante fuera de esta obra, como lo hizo Solow, pues generalmente se reconoce a este modelo como el modelo de crecimiento de Solow, aunque para hacer justicia los dos trabajaron de manera casi simultánea un mismo modelo de crecimiento económico. Bueno, ¿cuál fue una contribución a la teoría del crecimiento económico? Robert Solow dice que toda teoría depende de supuestos que no son del todo reales, y eso es lo que la convierte en una teoría. Nos señala que en el modelo de Harrod y Domar se genera un supuesto de no sustitución de trabajo por capital, lo que lleva a una suposición de que existen proporciones fijas en los insumos. Y nos dice, una característica remarcable en el modelo de Harrod y Domar es que consistentemente estudia los problemas de largo plazo con herramientas de corto plazo. ¿Cuál es la...? Bueno, siguiendo con esta argumentación, ahorita muestro el otro detalle. Pues Solow dice que en el largo plazo la teoría debe de corresponder al análisis neoclásico, puesto que analiza la marginalidad, y en vez de ello Harrod y Domar toman en el largo plazo términos de un multiplicador, el acelerador y el coeficiente de capital. En el contexto de la teoría del crecimiento, pues se debe de tomar en cuenta el cálculo diferencial, donde el tiempo, dice Robert Solow, debería de ser la variable central, más no el ahorro o la capacidad productiva. Ahora, alguna cuestión importante dentro de la teoría económica neoclásica, aún en nuestros tiempos, pues es que uno de los autores, o de los dos autores más citados,
En este caso son Robert Barro y Salley Martin, en su libro de crecimiento económico, nos hablan de lo siguiente. Nos dicen que cuando comienza la teoría económica de crecimiento con Ramsey, y entre Ramsey y 1950, pues solo hubo dos autores que intentaron integrar la teoría keynesiana a elementos de la teoría del crecimiento, y utilizaron funciones de producción con poca sustituibilidad de insumos, lo que argumentaban que en el sistema capitalista iban a generar inestabilidades inherentes a este sistema. Bueno, desde que ellos escribieron estas obras, en 1939 y 1946, pues inmediatamente después, o entre ese periodo, pues sucedió una gran depresión, y estos argumentos fueron recibidos con mucha simpatía por muchos economistas. No obstante a que estas investigaciones pues detonaron un buen programa de investigación en esa época, muy poco de este análisis juega un rol fundamental en el pensamiento de hoy. Este es el argumento que utilizan Barro y Salley Martin en su libro de teoría de crecimiento económico para no estudiar los modelos keynesianos de corto plazo, y lo que están argumentando en realidad es que, tanto como dice Barro, como Salley Martin y como dice Robert Solow, es que hay un supuesto de no sustitución de trabajo por capital. En realidad hay un gran debate entre si Harrod dijo esto o no lo dijo. En realidad, cuando nos dirigimos a 1939 al escrito de Roy Harrod, él no dice que haya poca sustitución, solamente dice que son proporciones 1 a 1 en los factores de producción en algún párrafo, pero jamás habla de poca sustituibilidad. Y bueno, de aquí se han generado una gran cantidad de escritos en donde se analizan pues este ensayo, sobre todo de Robert Solow, y el de Roy Harrod, en donde se da esta discusión. Hasta aquí no me voy a meter más en líos, pero voy a seguir explicando el modelo de Solow, en donde se dice que el proceso de crecimiento económico depende de la forma de la función de producción, en donde inicialmente consideramos la forma neoclásica de la función de producción. Y aquí ya nos podemos preguntar qué es una función de producción neoclásica. Bueno, una función de producción neoclásica se cumple con las siguientes características. Primero, rendimientos constantes de escala. Es decir, una función cumple con rendimientos constantes de escala si al multiplicar el capital y el trabajo por una constante tenemos pues lambda veces esa producción. Es decir, si cada uno de los insumos se multiplica por esa constante, es lo mismo que multiplicar la constante por toda la función, para toda constante mayor a 0. Segundo, existen rendimientos marginales positivos y decrecientes de los insumos. Esto es, la primera derivada con respecto al capital es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto al capital es menor que 0. Lo mismo sucede con el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Existen rendimientos marginales positivos y decrecientes en ambos insumos de producción. La tercera característica es cumplir con las condiciones de INADA. INADA lo único que propone es es argumentar que cuando alguno de los insumos tiende a irse al infinito, como ya es tan grande el uso de ese insumo en la función de producción, agregarle una unidad más de ese insumo pues realmente no nos llevaría a aumentar muy poco la producción marginal. Es la parte de abajo. Ahora, si los insumos se están utilizando muy poquito, imaginen que solo hay una persona trabajando en una fábrica, es esta parte. Si hay una sola persona trabajando en una fábrica y le agregamos otra persona a trabajar en esa fábrica, pues el producto marginal de esa segunda persona tiende a incrementarse muchísimo.
dice y nada casi al infinito. Bueno, estas son las dos condiciones, estas son las dos características que cumplen con las condiciones de y nada. Otra condición para suponer que una función es neoclásica es la esencialidad de los insumos, es decir, si en una función de producción solo existen trabajo y capital, se necesita al menos el mínimo de cada uno de los insumos, es decir, al menos un trabajador en la función de producción y al menos una unidad de capital. De lo contrario, si tenemos 0 unidades de capital, la función de producción nos lleva a 0 producción. Si tenemos 0 unidades de trabajo, pues la función de producción nos lleva a 0 de producción. Esas son las condiciones de una función de producción neoclásica. Y entonces se va un poco más adelante Robert Solow y dice, bueno, en el modelo nosotros veríamos más o menos así una función de producción. Bueno, esta no es la función de producción. Habría una función de producción con rendimientos constantes decrecientes que tendría que tener una forma muy parecida a esta curva, pero más alta. Que aquí estamos viendo los ahorros por la función de producción, la propensión marginal a ahorrar. Y Robert Solow, pues al revés, nos señala dos cosas. Dice, debería de existir algún tipo de equilibrio en donde los requerimientos de capital, cuando hay un aumento demográfico, lo denota con n, cuando esos requerimientos de capital son iguales a los ahorros en un país o en una economía. ¿Qué diferencia hay de esta función de producción y de esta propensión a ahorrar con respecto a los modelos keynesianos? Dice él, bueno, suponiendo que sea cierto que hay poca sustitución de factores, esa tendría una función de producción de proporciones fijas, con soluciones o con esquinas en donde se quiebran esas funciones de producción. Lo que veríamos sería un tipo de ahorro en donde ese ahorro va creciendo, pero llegan a un punto donde A es igual a B, es decir, los insumos son iguales, y aunque se siga ahorrando y se siga adquiriendo uno de los insumos, pues se necesitan forzosamente ambos insumos, entonces la producción sigue estando constante. Esta es la forma que toma esa función de producción de Harrod y Domar, dice Solow, en donde solamente se produce esta cantidad, contrario a lo que sucede con una función de producción neoclásica y con rendimientos decrecientes, con rendimientos constantes, en donde veríamos esto, y con ahorros como esta parte, ¿no? Entonces el equilibrio vendría dado en este pequeño punto. El modelo de Solow en el contexto de una función de producción Cobb-Douglas, pues lo que vemos es que existen diferentes funciones de producción y que existen diferentes tipos de equilibrio, pero las funciones de producción tienen que mostrar rendimientos marginales decrecientes. Si los ahorros son mayores que la tasa de crecimiento de la población, entonces la función de ahorros se encuentra por encima del capital requerido. Si los ahorros son menores que la tasa de crecimiento de la población, entonces esta función de ahorros se encuentra por debajo del capital requerido, ¿no? Entonces tiende a haber en esta segunda función un equilibrio a regresar a este punto, y acá arriba, pues como los ahorros siguen siendo mayores que la inversión, suponemos que van a seguir creciendo hasta un punto en donde se encuentren con esos requerimientos de capital. ¿Cuál es el atractivo de esta teoría neoclásica de acumulación de capital y de crecimiento? Pues bueno, que existen tasas de crecimiento mayores a 0 cuando el capital es muy pequeñita, la acumulación de capital, es decir, en países pobres se observan tasas de crecimiento muy altas, y a medida que se va acumulando capital, esa tasa de crecimiento va disminuyendo hasta encontrar el punto óptimo donde el capital es igual a la tasa de crecimiento de la población más la depreciación. A partir de ese punto, si se sigue acumulando capital, pues entonces las contribuciones no son tan grandes y el crecimiento económico es menor a 0, lo que obliga a regresar a este punto que es el de equilibrio.
¿Cómo se da ese proceso de convergencia? Bueno, si tomamos, este es un ejemplo que ponen Barro y Sala y Martin, si tomamos un conjunto de muchos países, muy probablemente ni siquiera existe una convergencia entre todos ellos, sino en este caso una tendencia a diverger. Si tomamos países que son más homogéneos, por ejemplo los países de la OCDE, lo que observamos es una tendencia a una convergencia económica. Los países que tenían el PIB per cápita más pequeño en 1960, por ejemplo Portugal, pues mostraron tasas de crecimiento más altas en el periodo de 1960 al 2000. Y los países como Suiza, que tenían un PIB per cápita muy alto en 1960, pues mostraron tasas de crecimiento más pequeñas que los países más pobres de 1960. Con regiones todavía más homogéneas, como los estados de Estados Unidos, pues vemos que esa tendencia a converger en tasas de crecimiento es aún más clara. Y esto nos lleva a otro hallazgo de esta función de producción neoclásica y este modelo de crecimiento neoclásico, en donde existe una regla de oro que dice, bueno, en realidad este nombre proviene de una cita bíblica que dice: trata a los demás como quisiera ser tratado, y en términos económicos se interpreta como: si proporcionamos la misma cantidad de consumo a los miembros de las generaciones presentes y futuras, es decir, si no damos menos a las futuras generaciones que la nuestra, la cantidad máxima de consumo per cápita se debería de conocer con una nomenclatura como el consumo de oro. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues ese consumo de oro es el máximo consumo posible que se puede alcanzar, o la máxima diferencia que puede existir entre la función de producción y la función de ahorros. Donde está esa máxima diferencia, allí es donde se encuentra la regla de oro. Y bueno, ¿qué sucede? Nos dicen en la teoría económica neoclásica, bueno, sucede que existe una tendencia a converger, y existen dos tipos de convergencia: la convergencia alfa, donde existen iguales tasas de ahorro, de crecimiento del capital y de crecimiento de la población, en donde los países tienden a llegar a un mismo estado estacionario, y con países en donde difieren un poco entre esas tres variables, pues existe una tendencia beta de convergencia, que es que llegan al menos con las mismas tasas de crecimiento a diferentes estados estacionarios de la economía. En realidad esto es lo que nos muestra la teoría económica neoclásica, y esos fueron los argumentos tanto de Solow como de Trevor Swan. Un poquito entrando más en profundidad y analizando el crecimiento económico y la acumulación de capital, lo que vamos a tener es lo siguiente. Para un caso práctico, pues observamos el PIB per cápita de Estados Unidos, ese ha crecido mucho después de 1950, y algunas otras economías como la de Noruega también creció, y la de Japón, que también creció. Observamos otras que crecen en menor medida a partir de 1950, como por ejemplo México, y observamos otras que se quedaron estancadas y nunca crecieron, por el caso de Ghana. En estos ejemplos, pues nosotros podríamos realizar algo a lo que se llama contabilidad del crecimiento, que se basa en ese segundo trabajo de Robert Solow, que aclara que parte del crecimiento de la producción total se debe al incremento de los factores de producción, donde la teoría del crecimiento nos ayuda a comprender cómo es que las decisiones económicas determinan la acumulación de factores de producción. Por ejemplo, cómo es que la tasa de ahorro hoy afecta al stock de capital futuro. Bueno, entonces Robert Solow lo que hace es retomar esa función de producción neoclásica que ya definimos,
y dice que para aumentar la producción solo se puede llegar de dos maneras: o se incrementa el trabajo y el capital, que son los factores, o hay un incremento en productividad, es decir, un cambio tecnológico. Y si el trabajo y el capital son los únicos factores, la función de producción la podemos definir de esta manera, donde A es el progreso tecnológico, K el capital y N el trabajo. Asumiendo productividades marginales del trabajo y del capital mayores que cero, es decir, positivas, entonces un incremento de los insumos incrementa la producción, o si incrementa la productividad, pues entonces incrementa el total de esta función de producción. La ecuación lo que hace es relacionar el nivel de producción con el nivel de insumos y la tecnología. En la ecuación a la que nosotros conocemos como la ecuación de la contabilidad del crecimiento, lo que podríamos hacer es tomar las tasas de cambio de la producción de esa función, como la tasa de cambio de la producción, que es igual a 1 menos alfa, en este caso es teta, de la participación, que esto es la participación del trabajo por el crecimiento del trabajo, más la participación del capital por el crecimiento en el capital, más el progreso tecnológico. Bueno, esta es la ecuación del crecimiento económico, con la que se puede analizar el modelo económico de crecimiento neoclásico, en donde, por poner un ejemplo, si la participación del capital es del 25% y del trabajo es de 75%, y las tasas de crecimiento del trabajo y del capital son 1.2 y 3% respectivamente, y la tasa de progreso tecnológico es 1.5%, entonces el crecimiento de la producción lo podemos expresar como 3.15%, que es resultado de multiplicar cada uno de esos coeficientes. Bueno, suponiendo que la tasa de crecimiento del capital se duplica de 3 al 6%, lo que nosotros observamos es un crecimiento de 3.9%. ¿Por qué sucede esto? Entonces, Robert Solow nos va aclarando que cuando existe menor participación del capital en la función de producción, entonces un incremento del capital no se traduce en incrementos muy grandes de la producción total. Si la tasa de trabajo se duplica a 2.4%, entonces la producción crecería en 4.05%. Eso es el ejemplo más claro de que para entender el crecimiento económico necesitamos también entender la función de producción neoclásica, con participaciones del trabajo y del capital. Bueno, el total de la producción puede ser muy grande incluso si la producción per cápita es baja. En ese caso, decimos que el ingreso de una persona promedio es estimado por el PIB per cápita, y utilizamos esta nomenclatura, y lo reconocemos como un nivel del bienestar individual. Y es común que nosotros utilicemos letras minúsculas para establecer el PIB per cápita. Por ejemplo, el total de la producción entre el total de la población es Y minúscula, el total de capital entre el total de población es K minúscula, que son términos per cápita, ¿sí? Entonces el crecimiento en la producción pues lo establecemos así: el incremento de la producción per cápita más la tasa de crecimiento de la población. El crecimiento del capital es igual al crecimiento del capital per cápita más el crecimiento de la población. Y esa ecuación de contabilidad del crecimiento en términos per cápita, pues la establecemos como esta primera línea que tenemos: la producción menos la tasa de crecimiento de la población, y para no alterar esta misma tasa de crecimiento de la población la restamos del otro lado. ¿Dónde aparece? Bueno, aparece aquí. ¿Por qué? Para agrupar términos comunes. Si hacemos unas multiplicaciones de lo que está entre paréntesis por lo que está fuera de paréntesis, obtenemos esta parte que está aquí. Claramente
este término es igual a este término y se anulan, y lo único que nos queda es menos la participación del capital por la tasa de crecimiento del trabajo, la participación del capital por la tasa de crecimiento del capital más el progreso tecnológico. Factorizando tenemos esta expresión, y ya sabíamos que lo que está aquí adentro es la tasa de crecimiento del capital per cápita. Por tanto, esta expresión que estaba aquí arriba la dejamos aquí abajo como la tasa de crecimiento de la producción per cápita es igual a la participación del capital por la tasa de crecimiento del capital per cápita más el progreso tecnológico. Esa es la función neoclásica de producción de crecimiento, que además nos muestra el crecimiento económico. Es esa función con rendimientos marginales decrecientes que veíamos hace un momento. Ahora, esas funciones omiten una larga lista de factores que además del trabajo y el capital existen. Por ejemplo, la inversión en capital humano a través del adiestramiento de trabajo. Ese capital humano lo nombramos como H, y con la adición del capital humano pues nosotros podríamos tener esta función de producción. Esto pues fue importante porque en 1992 surgió un ensayo de Mankiw, Romer y Weil en donde estudian la convergencia económica entre países con diferentes características, y lo que alcanzan a concluir es que el capital humano, es decir, los niveles de escolaridad, pues tienen un efecto muy grande sobre la convergencia de las economías de las diferentes regiones del mundo. Un poco más sobre el capital humano, unos hechos estilizados. Si vemos una mayor inversión en capital, eso automáticamente aumenta la producción, el capital per cápita, ¿sí? Esto no es nada nuevo. Ahora, si vemos los años de escolaridad promedio y lo relacionamos con el Producto Interno Bruto per cápita, eso tiene una relación positiva, igual que la inversión en capital, lo cual nos da pistas de que el capital humano juega un papel muy especial dentro de la teoría del crecimiento económico. Ahora, esta teoría del crecimiento neoclásico centra su atención en la acumulación de capital y sus relaciones con las decisiones de ahorro. Ya lo veíamos desde esa última ecuación que despejamos, y lo que nos interesa, o lo que le interesaba a Robert Solow, es un supuesto muy simplificador, que en ausencia de progreso tecnológico la economía alcanza un nivel de producción y capital de largo plazo que es un equilibrio del estado estacionario, y ese lo definimos como el equilibrio estacionario o estado estable de la economía, que es la combinación del PIB per cápita y capital per cápita en el que la economía está en descanso, es decir, en el que no cambian las variables económicas per cápita. La tasa de crecimiento de la producción per cápita es cero y la tasa de crecimiento del capital per cápita es cero. Ahora, son tres pasos muy amplios los que se dan en esta teoría económica neoclásica, y vamos a ver diversas variables que determinan el estado estable, y estudiamos la transición de la posición actual de la economía a dicho estado estable y agregamos el progreso tecnológico. Esta finalmente es la función de producción neoclásica que nos muestra el crecimiento económico, y vemos que conforme aumenta el capital la producción crece, es decir, aumenta el capital y la producción va creciendo, y una economía se encuentra en estado estable cuando el ingreso y el capital son constantes, es decir, cuando se encuentran entre ellas. Ahora, la inversión requerida para mantener un nivel dado de capital per cápita depende, dice Robert Solow, del crecimiento demográfico y de una tasa de depreciación, n más d. Asumiendo que la población crece a una tasa constante, entonces la economía necesita nk de inversión para nuevos trabajadores, y asumiendo una depreciación constante del stock de capital, se necesita añadir dk de inversión, y el total de inversión requerida para mantener un nivel constante de capital per cápita tendría que ser n más d por k.
esa es la línea recta que veíamos en los modelos anteriores. Y si los ahorros son una función del ingreso, entonces el ahorro per cápita tiene que ser S por Y o S por la función de producción que vemos aquí. De tal manera que el estado estable de la economía es donde las variables se encuentran en descanso. Aquí el ahorro deja de crecer y aquí la producción también dejaría de crecer. Y aquí el ahorro se encuentra con esos requerimientos de capital, N más D por K. En esto es en lo que se basa la teoría del crecimiento neoclásica, y dice, siempre que los ahorros sean mayores que la inversión requerida, entonces se seguirá acumulando capital hasta un punto en el que los ahorros sean iguales al capital requerido. Si se ahorra más, lo que va a suceder es que los ahorros van a ser menores que el capital requerido, y por lo tanto va a haber una tendencia a gastar o desahorrar y desacumular capital, volviendo a un estado estable de la economía. Los elementos críticos de la transición son el nivel inicial de capital per cápita, el ahorro y la inversión. Las conclusiones son que países con iguales tasas de ahorro, tasas de crecimiento de la población y tecnología deben de converger a ingresos iguales, aunque el proceso de convergencia sea lento. Y en el estado estacionario, el capital y la producción per cápita son constantes. Y el estado estacionario pues no está afectado por el nivel de ahorros. Es decir, si ahorramos más, pues el nivel de ahorros solo nos lleva a un nivel de producción más alto, pero en el estado estacionario vuelven a ser iguales el nivel de ahorros y dentro de la misma función de producción. Pues hasta aquí, esto sería la primera sesión de los modelos de crecimiento económico neoclásicos. Muchas gracias.